Bueno, pues aquí tenemos otra bike rígida que salió más o menos a principios de años y ahora ya tiene un pequeño recorrido y ya hemos podido observar sus puntos fuertes y sus puntos débiles. ¿Qué hace única la Urrun? Aparte del precio, como siempre nos rodea, una de las cosas que más llama la atención es su calidad en el cuadro, que vamos a observar que es 100% de aluminio. Lo primero que hicieron fue un estudio de mercado para ver realmente lo que quería la gente en una e-bike y a partir de eso han conseguido sacar esta e-bike. Sus principales características es que tiene 120 minutos de recorrido, motor LP8 LRS, aluminio y salidas que nos proporcionarán hasta 8 horas según ellos. Ahora lo primero que vamos a hacer que cuesta creer que este cuadro sea de aluminio. Tiene mucho más acabado, casi como si fuera de carbono, que han conseguido hacer una rigidez de un 30% con un 15% menos de peso gracias a la técnica que han utilizado para realizar este cuadro. Según ellos, solo, si fuera de carbono, solo sería 300 gramos más ligero, al ser este un cuadro de aluminio 60-61, triple espesor, sobre todo lo que aquí da muy bien son las soldaduras. Unas soldaduras pulidas que ofrecen un acabado impecable y mejoran el rendimiento del cuadro. Más o menos solo llama la atención un poquillo a lo mejor la soldadura de las vainas que no están tan logradas como las otras, pero si tú ves este cuadro más o menos a primera vista, tú pensarías que es un cuadro de carbono. Una muy buena currada para un cuadro de aluminio y hacerle un poquito de calidad. Vamos a pagar un poquito más caro que a lo mejor otras marcas como pues, el Arrow Rider, pero la calidad que tiene este cuadro en la imagen es muy buena. Más o menos se quedará la bicicleta entre unos 19 y 20 kilos, porque el cuadro, según ellos, pesa 2,7. Ya sabéis que hubiéramos sido 300 gramos más ligero si hubiera sido en carbono. Ese 15% de ligereza ha sido con los tubos más finitos y un 30% más de rigidez, que son todo esto hablando del modelo anterior. Tanta rigidez a lo mejor para gente no es tan buena porque al ser no es una bicicleta de doble suspensión, a lo mejor no nos amortigua del todo bien a ser tan rígida, porque entre el cuadro y la batería completamente integrada hay gente que se queja de que es demasiado rígida para depende de qué caminos. El motor es un EP8 RS súper famoso en Orbea gracias a la Rise, un súper motorazo que ha súper ventas la e-bike, con un sistema totalmente integrado donde la potencia, el peso, la interfaz y la autonomía es conjunta y hace una pedalada súper natural. Más o menos este motor se le saca partido entre las 75 y 95 pedaladas por minuto, la cadencia que normalmente es la que solemos llevar casi todos y es donde más eficiente se nota. Eso significa que cuanto más fuerte pedaleamos, la Urrun nos podrá dar ese punch de potencia que justo necesitemos. Ten en cuenta que es una bicicleta rígida, no es como una de All Mountain, ¿no? Que vamos a necesitar superpotencia para subir supercuestas. Esto es enfocado a otra cosa. Tiene el mismo hardware que el EP8, simplemente que han sacrificado algo de potencia por un poco más de naturalidad al pedaleo, menos ruido, un consumo mucho más optimizado, junto con su batería. Vamos a poder configurar, depende de qué parámetros con este motor, pero en un modelo sí y en el otro modelo no vamos a poder modificar nada por culpa del controlador que han puesto. Vamos a tener una batería completamente 100% integrada, vamos a tener menos peso y menos tamaño, pero el problema es que casi seguro que no la vamos a poder sacar. No es fácilmente extraíble para los usuarios, ya que se ha buscado que solo la pueda manipular el servicio técnico de Orbea. Eso es un punto a lo mejor un poco en contra si nos gusta sacar nuestras baterías. Es una batería de 540 con Zendar 21700, quiere decir que en menos sitio conseguimos el mismo almacenaje. Por ejemplo, tiene casi el mismo tamaño que la Rise, pero la Rise eran de 360. Y aquí tenemos 180 más de autonomía con el mismo tamaño, gracias a sus nuevas celdas mucho más eficientes que las de la Rise. Con todos estos detalles, según Orbea, vamos a poder llegar hasta las 8 horas cuando le coloquemos un extender y hasta los 3500 de medio. A lo mejor es un poco utopía todo esto, pero bueno, habría que verlo a ver realmente qué niveles de asistencia tenemos, porque le vamos a poder poner un extender de 252. La otra gran novedad es el cargador. Un cargador inteligente de Orbea que según ellos nos va a alargar la vida útil de la batería un 30%, porque nos va a poder adaptar directamente la carga entre 2 y 4 amperios dependiendo de la base de carga que tenemos, la temperatura ambiente, el estado de las celdas, los ciclos de cargas y mantendrá un 80% de su capacidad con 500 ciclos de carga. Veremos a ver si realmente esa vida útil es la que realmente vamos a tener. Y con todo esto lo que ellos dicen es
1.5, que significa que la suma de diferentes factores como el motor, la optimización, la batería, respecto a la Trasebyte, lo que significa es que con 540 equivale a 810 de otras baterías. Y si le colocamos el extender, se nos quedaría en 792, que equivaldría a 1182 de otras baterías. Porque según ellos, todo este sería el conjunto que tendríamos ese 1.5 gracias a la optimización de su motor, su batería, sus celdas y el peso conjunto de la e-bike. Ahora vamos a ver cómo quedaría la batería. La batería queda realmente muy chula, muy elegante, el tubo muy estilizado, que es que al final van a parecer que no son e-bikes, que son bicicletas normales y corrientes, pero vamos a tener el problema que no vamos a poder sacar el motor, la batería casi seguro nosotros, porque si tenemos algún problema o la queremos sacar, tenemos que ir ante un taller que nos saquen porque habrá que descolgar el motor casi seguro. Y aquí tenemos donde iría colocado el extender. Perderíamos un botellín, más o menos tiene la misma forma de una botella, no queda del todo mal, bastante estilizado y comparado con otros extender que venden por ahí, que son unos armatostes, este es bastante pequeñito y más o menos el precio, pues unos 500 euros, más o menos es lo que venden. Otra de las cosillas que han modificado ha sido la ubicación para evitar los pases del cable con donde la tapa del puerto de carga. Luego aquí no sale, pero también la entrada de los cables del manillar al cuadro es muy elegante, que casi no se ven. Aquí podemos ver dónde está la carga, la han puesto ahí para no interferir, que no hagan ruido los cables internamente dentro del cuadro. Y aquí podemos ver el cargador, el supercargador según ellos, que es el Nova Más este año, y vamos a conseguir hacer muy buenas ahorros de batería y que no se estropee la batería antes de la. Otra de las grandes novedades que tiene esta EVA son los accesorios que le vamos a poder montar, porque imaginaos, le podemos montar guardabarro, le podemos montar portaequipajes, le podemos los montajes infantiles siempre dentro de un peso estipulado, portabultos, alforjas, pata de cabra o diferentes trailers y los dispositivos Follow Me. ¿Qué quiere decir esto? Que es una bike rígida, pero pensada para hacer como intentar hacer como bikepacking, o si nos gusta irnos a la aventura, irnos un par de días con ellas, o llevarnos a los críos, o mil cosillas, pues que pueda tener todos los accesorios para podernos hacer más o menos los que se suelen hacer con las de gravel, pero sin no llegar a una gravel con unas ruedas un poquito más estrechitas, sino que podríamos hacerlas con esta. Es un buen concepto tener una bicicleta que nos puede valer para rígidas, para sendas normales, caminos, pistas, pero que si nos queremos tirar a la aventura, poder emplear la misma e-bike porque ya nos viene preparada de serie para poder meter alforjas o cualquier cosillas. Porque lo que sí que le podemos meter es unos neumáticos con 2,4, que es una anchura muy buena, que ya nos amortigua a lo mejor lo que nos da una amortiguación trasera o la rigidez que nos puede dar ese cuadro, pero es que le podemos poder meter hasta unas de 2,6. 2,6 es un valor exageradamente grande, casi enfocado, si fuera delantera, enfocado al enduro. Punto negativo siempre nos vea en estas marcas, estas pijadas que se sacan de que si yo quiero saber el precio, si me meto en su página me dicen que vaya a la tienda, que la pruebe, que no sé cuántas. Vamos a ver, cuando alguien compra una bicicleta quiere saber todo. Si quiere saber el peso, lo normal es que le des el peso. Si no, ya empezamos con desconfianzas y pijadas y tontadas por 4 kilos y al final se va a saber el peso que tiene. Y aquí tenemos realmente los modelos. No hay muchos modelos como en otras clases de bike. Aquí tenemos modelo A y modelo B. Empezaremos por el modelo B, que es el menos tope de gama, el Urun 300. Algunas cosillas tiene buenas y a lo mejor la que peor tiene es el mando que nos trae. La horquilla es una Maggiori Z2, buena horquilla. Shimano de M4100 las manetas, muy justitas. Y frenos Magura MT30. Aquí sí que es, si los conocéis, están justo por debajo de los MT5, que son ya unos frenos bastante decentes. En los piñones el M4100, en cambio han subido al M5120, cadena KMC. Le vamos a poner la luz delantera, es una opción, ¿vale? Si queremos poner esta luz delantera vamos a tener que pagar 100 y pico euros, me parece que es un poquillo más, y nos saldría ya con esta luz. El motor, como hemos dicho antes, el EP8RS con los 540 y poderle meter el extender de 252 si queremos un poquito más, y el display el 503. Ahora vamos a ver un poquito más detalles los que tiene. Lo primero es que vamos a ver lo que siempre nos fijamos al ser una rígida es en la horquilla. La horquilla, aunque no la conozcamos y nos parezca un poco diferente, ahora vamos a ver que era una horquilla súper buena en los años 90 cuando todo esto empezó
y que una atrás la compró Foss, con lo cual vamos a tener detrás una marca Foss que suele emplear también su tecnología en esta clase de horquillas bastante bien. Horquilla pensada para el monte y el trail, a lo mejor si hacemos bikepacking será súper cómoda cuando llevemos las forjas y todo bien cargado, con un cartucho bastante bueno. El rail, aquí tenemos las principales, compresión a baja velocidad sí que vamos a poder ajustar, la precarga también, y el rebote a baja velocidad sí, a gran velocidad esta horquilla no la tiene, un modelo de 2020 con 51 de offset, para ruedas de 29 como siempre, el diámetro de unas barras de 34, así que vamos a tener una muy buena horquilla. Y aquí seguimos con 7 puntos, los frenos, la gente se ha quejado de que no llegan a frenar todo lo bien que tendrían que frenar con una e-bike, sobre todo si se embala bastante y llevamos peso. Ten en cuenta que si hacemos bikepacking vamos a llevar bastante pesillo y se nos va a ir la bicicleta, aunque sea de 4 pistones, digamos que son los más bajitos de la gama de Magura, así que hubiera sido a lo mejor unos MT5, hubiéramos tenido un poquito más de potencia, porque a lo mejor si vamos normales no va a pasar nada, pero si vamos cargado con alforjas o nos tiramos bastante rápido, hay gente que se ha quejado de que se ha quedado un poquillo justo. Cambio de OE, aquí no se mata mucho la cabeza en la tecnología, yo lo que he echado en falta es como por ejemplo Arrow Rider, que montó el específico que han sacado ahora con la tecnología para el bike mucho más duro, sobre todo los piñones, para que podamos alargar mucho más la transmisión y no tengamos que estar cambiándola cada X tiempo, poder tenerla. Pero bueno, al final es la bike que entra de gama y siempre ahorrar un poquito de pasta. Podemos cambiar 3 marchas a la vez y nos indica el tipo de marchas como antiguamente. Vamos a por otro tema importante, las ruedas OC1 Trail 30, marcador Orbea, llantas 100% de aluminio con 29 de ancho interno, 32 de ancho externo, 145 kilos es el peso máximo que le vamos a poder meter a estas llantas entre la bicicleta, el ciclista y si le metemos alforjas. Unas llantas muy encaminadas del Trail de Orbea. Aquí podéis ver si tenéis la curiosidad de qué componentes específicos tiene cada rueda, primera columna y segunda columna, unas ruedas segunda gama de Orbea con sus núcleos y mano. Aquí tenemos el controlador que vamos a tener, el SCE503. Como podéis ver está todo integrado en el controlador, tanto para subir, para bajar como la pantalla. Sus cosas buenas es que es súper sencillo y muy bien de manejar, sus cosas malas que no vamos a poder modificar absolutamente nada porque no tiene conectividad Bluetooth. Así que como nos dicen ellos, si queremos explotar otras cosas, vamos a tener que actualizar a la pantalla. ¿Qué pasa al actualizar la pantalla? Que tenemos que cambiar el conjunto entero. Tenemos que cambiar la pantalla, el pulsador de subir y bajar y hacerlo en una casa para modificar. Así que tened en cuenta que si queréis hacer eso, más o menos están entre los 200-300 euros como mínimo. Así que es un detalle antes de comprar el bike. Si vais a pensar que queréis modificar vuestros parámetros de los sistemas, no cogéis esta y coger el siguiente o sacarla ya directamente de fábrica. Bueno, pues vamos a hablar un poquillo de la geometría que tiene las bicicletas. Básicamente tiene la misma geometría de las dos bicicletas. Nuevamente Orbea cuesta un poquillo acostumbrarse a sus geos, sobre todo por algunos puntillos que tiene, pero bueno. En talla M tiene unas vainas de 4,45, 1150 de ejes, 66 de ángulo de dirección y un RIS de 405. Unas medidas bastante correctas con un offset de 44 para este tipo de bicicletas y lo que se espera de ellas. A lo mejor un poquito son esas cortas con el ángulo del toolshin un poco inclinado hacia adelante y hay gente que le genera un poco incómodas, pero bueno, al final es todo acostumbrarte y a lo mejor para lo que no es incómodo, para ti es una geometría perfecta. Ahora vamos a hablar de la Urrum 10, o sea, es su tope de gama. Algunos parámetros sí que son diferentes a la otra, sobre todo en componentes. Vamos a empezar que cambiamos a una FOS 34 de 120, 3 posiciones. Las manetas son Shimano XT8100 y los frenos son Magura MT5 Stop, especialmente diseñados para e-bikes en vez de la versión MT5 con un plato de 32 dientes. Vamos a seguir con un piñón Shimano M7100, el cambio es XT8100, la cadena es M6100, lleva tija telescópica, que es un buen detalle, la luz es un extra que nos valdrá 100 y pico euros, algo así, y lleva una Recon de 240. Luego seguimos con un motor, un EP8R6, como hemos comentado, una batería de 540 y el display sí que pasamos a un EM800. Porque ya pasamos una FOS 34 especialmente para e-bikes,
customizada, 120 milímetros recorrido con el muelle float, con el cartucho grip que trabajan a presiones mejor negativas y positivas. Aquí podemos tener un poquito más especificado, pero el resumen sería que esta suspensión es mucho más sensible ante pequeñas irregularidades. Frenos Magura MT5E, especialmente diseñados para las e-bike, mucha más mordida en la frenada que los MT5 normales y sobre todo los que tiene el modelo básico, y un cambio trasero XT con las manetas, que podemos hablar de esos cambios, un cambio muy bueno y mejor que el otro que tenía, y con un pequeño detalle para tener menos ruido cuando cambiemos las marchas. Aquí tenemos la tija telescópica, es un detallazo que tenga tija telescópica montada en otros muchos modelos de Orbea, porque es tija telescópica propia de Orbea, como las ruedas. Aquí vamos a ver las ruedas, aquí han cambiado, aquí tenemos una Raceface AEC 30 milímetros de interno, estas son un poquito más anchas, con 33 de externo, y nos aguanta 145 kilos, bicicleta, ciclista y equipación. Detalles de la rueda delantera, por si tenéis alguna duda, 32 radios, 1 kilo más o menos lo que pesa, aluminio también como la otra, y la rueda trasera, Bosch 158, el núcleo es HG, 32 radios, Center Look también como el otro, y 1,3 kg más o menos. Y si tenéis curiosidad por ver los radios, cabecillas, etcétera, pues lo podéis leer tranquilamente. Y aquí tenemos el display es el siguiente, más superior que la otra. Aquí tenemos la pantallita, luego tendremos el mando para subir y bajar las velocidades. Lo bueno de este display es que no vamos a poder conectar con Bluetooth, conectando a través de la aplicación Shimano Tube. Aquí sí que se pueden modificar los parámetros, los niveles de asistencia, más o menos lo que todos más o menos reclaman en la e-bike, para poder jugar un poco según el terreno que te muevas. Así que si queréis mover y trastear, sabéis que vais a tener que ir a por este controlador y no a por el otro. Por el otro no deja de hacerlo. Geometría exactamente la misma una que otro, en esto no varía mucho. Así que esto no va a ser un factor. Aquí podemos ver un poquito los detalles. Aquí el pedal sí que está a 320 para poder evitar el ángulo del sillín 74,6, que es lo que suele ser algo característico de ellos. Y aquí tenemos el precio de los dos modelos. Uno será unos 4.800 euros más o menos, y la otra unos 3.800 euros. Normalmente es una bici un poquillo cara, pero bueno. El extender que le podemos colocar, unos 500 euros. Y aquí vamos a poder ver pues, básicamente los colores que tenemos. Y aquí tendríamos los dos modelos. Básicamente una bicicleta e-bike rígida, muy buenos acabados, sobre todo principalmente yo creo que el ese acabado, con muy buena autonomía de batería si queremos hacer trayectos muy largos, tipo por ejemplo si queremos hacer un Camino Santiago, cosillas así, o si queremos también intercalar con hacer algún bikepacking o irnos algún fin de semana o cargar con los críos o meter las forjas o algo así. Esta es, yo creo que la bicicleta perfecta para eso, pero siempre vamos a tener que pagar un poquito más de dinero, pero tenemos una marca contrastada.
o si no se nos va y queremos hacer el Camino de Santiago. Yo lo veo una e-bike perfecta para hacer un Camino de Santiago. Mucha batería, muchas alforjas, buena calidad de los componentes y nos cogemos en la tope de gama y a tirar millas con esta e-bike.